Bueno, en este video vamos a trabajar con lo que se conocen como inecuaciones exponenciales, así como la vez anterior trabajamos con inecuaciones racionales. Por el tipo de expresión con el que vamos a trabajar en esta ocasión, reciben este nombre de inecuaciones exponenciales. Vamos a partir de algunas cosas que ya sabemos, que ya hemos trabajado. Les dejo comentarios sobre cada una de ellas. El ideal es que al momento de ver este checklist que vamos a ver ahora al comienzo, si hay algo que no les suena mucho, bueno, antes de continuar con el video se pongan a investigar al respecto. Van a ver que algunas tienen sugerencias de dónde leerlo, de dónde lo trabajamos. Y de lo contrario, si aún así no están muy seguros, bueno, busquen información complementaria, recuerden la bibliografía recomendada, recuerden que Internet es una fuente también con cierto criterio, pero válida, de encontrar información y guía, y también de preguntarme a mí, ya sea por mensaje o en la próxima videoconferencia. Así que vamos a ver primero que nada ese checklist de, como dice ahí, lo que ya conocemos, o sea, lo que ya entendemos. No me refiero solamente a lo sabemos de nombre, sino sabemos utilizar estas cosas que vamos a ver, las entendemos, sabemos por qué funcionan. Bueno, cuanto más sólido tengan esto, mejor se va a entender el tema que estamos por comenzar. Conocemos en qué consiste calcular una potencia. Esto lo hacen desde los primeros años de educación media. Algunos ya en primaria han visto esto de elevar al cuadrado, de multiplicar un número por sí mismo, que si queremos, por ejemplo, calcular 1,5 a la 2, hallar una expresión decimal de 1,5 a la 2, o sea 1,5 al cuadrado, tenemos que multiplicar 1,5 por 1,5. Y si queremos 1,5 a la 4, tiene que ser 1,5 por 1,5 por 1,5 por 1,5, 4 factores. Y eso para el caso en que el exponente sea un número natural, como hablamos ahora, como el 4, como el 2. En el caso de que no sea un número natural, ya trabajaron el año anterior y a principio de año también lo charlamos a través de los juegos que hicimos en Kahoot sobre la función exponencial, que de alguna manera un poco informal, digamos que continúiza el comportamiento para esos casos, ¿verdad? Cumple la función exponencial con esas características, por ejemplo que 1,5 a la 2 se puede hallar como 1,5 por 1,5, el otro ejemplo que hablamos, pero también nos permite calcular cosas como 1,5 a la 0,8, 1,5 a la menos 2,4, cosas así. Otra cosa que estamos teniendo en cuenta, que necesitamos saber, es en qué consiste calcular un logaritmo. No vamos a hacer ahora una explicación de cero porque ya lo vimos cuando trabajamos con la primera sección del material inicial para el curso de matemática de núcleo común, aquel PDF que le había puesto como título para ponernos a punto. Bueno, allí trabajamos con la función logaritmo, se definió formalmente, se vieron ejemplos. En los Kahoot de principio de año también, que estábamos presencialmente todavía, con la mayoría de ustedes lo vimos. Reitero, ante la duda me escriben, buscan información, ¿verdad? Y si no la hallan o no les convence o no les sirve, me escriben o en la próxima videoconferencia me consultan. También vamos a tener presente para qué valores de su base la función logaritmo es creciente y para qué valores de la base es decreciente la función logaritmo. Esto es importante, ya van a ver por qué. Estas son cosas que en general se pasan por alto y tenemos que entenderlo como el argumento por el cual vamos a hacer una cosa que si no les va a resultar muy traída de los pelos más adelante. Y por último, creo que este era el último ítem, vamos a tener en cuenta, vamos a asumir que ya lo comprendimos bien, el hecho de que la función logaritmo es inversa de la función exponencial cuando la base es la misma. Lo vimos en el cuestionario realizado anteriormente, donde graficamos la función logaritmo y la función exponencial, ambas con la misma base, y veíamos la relación que existía entre ellas gráficamente y también a nivel de cálculos, ¿sí? De hecho, de la propia definición de logaritmo se deduce que son inversas. Así que bueno, pueden razonar un poquito sobre esto. Antes de continuar,
pensar si les queda alguna duda con esto, para ir sobre seguro a lo próximo que viene. La primera actividad que vamos a resolver sobre el conjunto de los números reales, esta R significa eso, es la inecuación 2 a la x mayor o igual que 8. Recordemos, como lo hablamos hace ya un par de semanas y la semana anterior también, que resolver una inecuación consiste en encontrar el conjunto de todos los valores posibles que puedo meter en lugar de la x para que esto sea cierto. Por ejemplo, por tirar un número ahora, yo sé que 2 a la 10, si pongo un 10 en lugar de la x, me va a dar 1024, que obviamente es mayor o igual que 8. Y por lo tanto, cumple que cuando cambiamos la x por 10 se verifica esta desigualdad, y por lo tanto ese 10, que es el que lo pongo en lugar de la x, es una solución. Pero en este caso hay infinitas soluciones, infinitos valores para las x. Acá lo bueno es que podemos encontrar un valor a partir del cual se cumpla para los mayores o iguales a ese número. Entonces, en vez de hacer cálculos, lo que vamos a hacer para esta primera es resolverla gráficamente. Vamos a pasar acá, vamos a graficar una función que su expresión analítica sea f de x igual a 2 a la x. Ahí está. Esta es la representación gráfica. Acá tenemos las x, acá tenemos las imágenes. Esto quiere decir, por ejemplo, que al 1 le corresponde 2, porque 2 a la 1 es 2. Que a 2 le corresponde 4, ¿verdad? Porque 2 a la 2 da 4, que es 2 por 2. Y notamos que 2 a la 3, si nos paramos en la x3, le corresponde como imagen 8, que era el valor límite, el caso borde que separaba, porque queríamos lograr obtener imágenes mayores o iguales a 8. Yo acá voy a representar también una función, la función constante de altura 8, para tenerla presente. Poner, por ejemplo, L de x igual a 8 constante, para observar que efectivamente este punto que está por acá corresponde a que la x vale 3, y lo que se obtiene al cambiar la x por 3 en esta expresión es 8. ¿Sí? Porque la altura que le corresponde a este punto, cuando la x vale 3, la altura que le corresponde según la gráfica verde es 8. Entonces noten que lo que aquí supera en altura al 8, porque en definitiva queremos imágenes mayores o iguales a 8, son los que están, piensen acá antes de seguir con el video, si son los que están a la izquierda o a la derecha de este punto. Se darán cuenta que los que me sirven son los que están a la derecha, porque van alcanzando alturas cada vez mayores. Entonces, mirando las x, porque tenemos que responder con los valores de x que producen ese efecto, notamos que son del 3 a la derecha, aquellos que me permiten verificar la desigualdad que teníamos acá. Por lo tanto, ya podemos decir directamente que la solución es el intervalo de 3 a más infinito. Este paréntesis recto lo que indica es que el 3 mismo es solución, porque 2 elevado a la 3, que es 2 por 2 por 2, da 8 exactamente, y 8 es mayor o igual que 8. En particular es igual, por lo tanto este 3 sirve como solución y lo indicamos con paréntesis recto. Tengan presente que si acá, en vez de mayor o igual, dijera solamente mayor, el 8 no iba a ser mayor que 8 estrictamente. Un número no es mayor que sí mismo, y por lo tanto acá en vez de usar paréntesis recto deberíamos haber usado paréntesis curvo. Y el más infinito viene porque puedo irme a la derecha hasta el infinito, que siempre voy a tener una altura de la función exponencial mayor o igual que 8. Fíjense, acá tengo valores cada vez más grandes y la función verde sigue subiendo. Así que cuanto mayor sea el valor de x, si supera el 3, va a ser mayor que 8. La actividad 2 ya nos complica un poco el razonamiento anterior, porque nos pide resolver una inecuación donde el 9 no es un valor que puede hallarse con un exponente entero de la potencia 2 elevado a la algo.
tenemos que 2 a la 3, 2 por 2 por 2 daba 8, que es lo que vimos arriba. Pero, por ejemplo, el siguiente natural, que sería 4, 2 a la 4, ya nos da 16. Nos pasamos bastante de 9. Entonces, lo que sabemos es que, y a esto me refería cuando hablaba de calcular una potencia de la función exponencial, ustedes saben que si quiero obtener un número que está entre 8, que es 2 a la 3, y 16, que es 2 a la 4, entonces el exponente va a estar entre esos dos, entre 3 y 4. O sea que va a ser 3, algo. Pero no podemos ir tanteando. Es más, acá vamos a querer, por ejemplo, obtener 2 cifras después de la coma de precisión. Y eso nos podría llevar muchos cálculos aproximados. Por lo tanto, el caso general, además piensen, hay problemas de la industria, problemas de la ciencia, donde necesitamos más precisión. Imagínense el lanzamiento de un cohete. Bueno, no basta con hacer un redondeo muy grosero, necesitamos varias cifras decimales. Entonces, ¿cómo hallamos eso? ¿A través de cuál función? Bueno, ahora lo vamos a ver enseguida. La clave está en este último punto que vimos en el cuestionario anterior. Primero planteamos nuevamente la inecuación. Noten que acá no hice nada extraño, es simplemente porque voy a hacer acá un desarrollo ordenado, vertical, que les conviene hacerlo también en su cuadernola. Estas 3 actividades, copien la resolución, ¿verdad? De hecho, una cosa que no aclaré antes, de estos ítems que están acá, por ejemplo para qué valores de su base la función logaritmo es creciente y para qué valores decreciente, bueno, ellos tenganlo en la cuadernola. Si no tienen a la mano esto, se les va a complicar. Traten de tener esas cosas ya anotadas. Y acá viene el truco. Acá viene el truco que ustedes pueden pensar, esto es está muy traído de los pelos, es un mangazo. Bueno, ¿qué pasa acá? Pasa que, como dijimos acá, la función logaritmo es inversa de la función exponencial. Y nosotros vimos en el cuestionario anterior que esto implicaba, y voy a hablar de manera muy coloquial, y obviando un montón de detalles solamente para ir a la idea principal, que si yo tomo un valor de x y lo paso entre comillas por la función exponencial y lo que me da lo paso por la función logaritmo, vuelvo al valor de x que tenía antes. Así como antes teníamos, ya conocíamos de antes que lo opuesto a sumar era restar, que si tengo por ejemplo el 10 y le sumo 2 pero le resto 2 vuelvo al 10, que si el 10 lo multiplico por 8 y después lo divido, lo que me da entre 8, hago lo inverso, ¿no? Multiplicar y dividir, vuelvo al 10, 10 por 8 80, 80 dividido 8 10. De la misma manera, el logaritmo es lo inverso de la potencia de la función exponencial. Y por lo tanto, cuando estamos en presencia de un logaritmo y una función exponencial con la misma base, noten que acá tuve que elegir el 2 como base del logaritmo, se anulan y nos queda solamente la x en este término de acá a la izquierda. En el término de la derecha, noten que hice el mismo cambio, está resaltado en rojo. Lo que no está en rojo es lo mismo que estaba arriba, 2 a la x, a la izquierda de la desigualdad, 9 a la derecha de la desigualdad. Agregué simplemente el logaritmo en base 2 para cada cosa. Como les decía, esto de la izquierda entonces se transforma simplemente en x. ¿Sí? Vuelvo a la idea, piensen esto como operaciones inversas, como funciones inversas, que es lo que son. Así como al 10 sumarle 2 para después restarle 2 me hace volver al 10, bueno, al 2, a la x. Si la x es 2 elevado a la x y después le aplico el logaritmo a lo que obtengo, bueno, al final lo que consigo es la misma x que tenía en un principio. Por lo tanto, lo que nos sirve son las x, los valores de x mayores o iguales que el logaritmo en base 2 de 9. Dos comentarios. No vamos a concentrarnos en este video, lo vamos a dejar para la semana que viene seguramente, el tema de cómo hallar una expresión decimal para el logaritmo en base 2 de 9, cosa que ya les adelanto es aproximadamente igual a 3,17. En concordancia por un lado con lo que planteamos antes, que tenía que estar entre 3 y 4. Pero otro detalle que no es menor, es que acá, del primer paso al segundo, agregamos una función que es logaritmo de ambos lados. ¿Sí? Y para que se mantenga la desigualdad igual arriba como está abajo, o sea mayor o igual, que no cambie, tengo que estar seguro de que la función que estoy aplicando de ambos lados, que en este caso es el logaritmo en base 2, es creciente.
Porque creciente significa que, dados dos números, pongámosle j y k, si k es mayor o igual que j, entonces logaritmo de k es mayor o igual que logaritmo de j. Se conserva, porque acuérdense que creciente es esto, a medida que el valor de x es cada vez mayor, la variable independiente es cada vez mayor, el resultado que obtengo también es cada vez mayor. O sea, se mantiene la tendencia, vamos a pensarlo así. Y por lo tanto puedo mantener el signo como lo tenía antes. Bueno, ¿cómo anoto la solución de esto? Dijimos que me sirven los x mayores o iguales que el logaritmo en base 2 de 9. Bueno, de la misma manera que acá me servían los mayores o iguales que 3, bueno, acá en vez de 3 pongo logaritmo en base 2 de 9, que es lo que obtuve acá, y desde ese valor hasta el más infinito, porque dice que sirven los x mayores o iguales a ese valor. Como es mayor o igual, pongo el paréntesis recto. Si fuera mayor estrictamente, tendría que haber puesto el paréntesis curvo. Otro detalle es que en general en la solución vamos a acostumbrarnos a anotar esta expresión sin redondearla. Podría haber puesto 3,17, pero no es lo mejor, porque acá estamos yendo al borde, al filo de la solución al poner el paréntesis recto, y nos puede dar problemas el 3,17. Como es un redondeo, puede que nos quede un poquito más adentro, un poquito afuera, y ya no sea el borde exacto. Bueno, por último, la actividad número 3. Vayan haciendo pausas a medida que lo necesiten. La idea del video es que ustedes no lo vean pasivamente, sino que vayan pausando, copiando, razonando cada paso, planteándose preguntas, anotándose las preguntas para hacérmelas después, etc. ¿Sí? Vayan razonando de manera activa durante el video, porque si no, no van a aprender bien este tema. Actividad 3 para cerrar, pero un poquito más compleja, un poquito más rara, digamos, que las anteriores. Acá se nos pide resolver sobre el conjunto de números reales, igual que antes, la inecuación 0,7 a la x mayor o igual a 0,1. Utilicé punto por un tema de GeoGebra que si no le pone un espacio y no queda muy estético. Ustedes están acostumbrados a que en la calculadora, por ejemplo, les pone este símbolo para separar los decimales y no tienen problema, así que supongo que esto no les va a incomodar mucho. De hecho, en otros países es muy común utilizar esto. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, planteémosla abajo, como hicimos con la anterior, ¿verdad? Vamos a hacer un razonamiento como en vertical, como en cadena, en varios renglones, donde vamos a ir aplicando pasos de a poco. Queremos que 0,7 elevado a algún valor nos dé mayor o igual que 0,1. En particular, todos los valores que puedo poner en lugar de la x para que cumplan eso. Voy a aplicar el mismo truco de antes porque vi que funcionaba para las exponenciales, aplicarles logaritmo. Aplico logaritmo a ambos lados, entonces tengo lo que tenía arriba, 0,7 a la x, 0,1, y le aplico de cada lado la función logaritmo. Como cuando decimos sumar de ambos lados 2, restar de ambos lados 2, multiplicar por 7, dividir entre 8, bueno, y vamos despejando ecuaciones. Bueno, en este caso es una lógica similar, pero ojo, porque en las ecuaciones teníamos siempre una igualdad. Acá el signo puede cambiar, y por eso, para que analicemos ahora en breve y nos choquemos con la realidad cuando vayamos a la gráfica, vamos a ver si esta solución está bien. Ustedes ya, por cómo lo planteo, si le puse un signo de interrogación, se darán cuenta que no va a ser ese el signo correcto. ¿Tá? Vayan pensando, si quieren, un poquito sobre qué tendría que haber puesto ahí. Por ahora sigo. A la izquierda podemos aplicar lo mismo que antes. El logaritmo es la función inversa de la función exponencial y por lo tanto de este lado izquierdo me va a quedar solamente la x y del lado derecho copio lo mismo que tenía. ¿Tá? Este lado izquierdo, fíjense, me quedó solamente la x, este lado derecho quedó igual. Le cambié el color nomás porque ya no quiero resaltar como antes el cambio que hice. Le dejé lo mismo que estaba antes. Bueno, ahora... Bueno, y este número, la expresión decimal aproximada es 6,46. Ahora vamos a verlo gráficamente esto. Voy a volver a las gráficas. Voy a borrar lo que estaba. Entonces, vamos a hacer un poco más de zoom. Ahí está. Bueno, 0,7 la x era ahora, cambiaba la base.
y voy también a graficar la función constante 0,1, que era a lo que queríamos superar. Entonces voy a poner acá la función L de nuevo. Sí, le había puesto L, creo. L de x, no tienen por qué ser la misma letra, igual a 0,1 constante. Bueno, nuevamente tenemos el problema de ver para qué valores de x, siempre mirando el eje horizontal, para qué valores de x obtengo una altura de la gráfica verde, que es la exponencial, el 0,7 a la x, que sea mayor o igual a 0,1, o sea que esté por arriba del 0,1. Nosotros llegamos a este valor como, ¿cómo le decimos nosotros? Como caso borde, ¿verdad? Como caso límite, el 6,46. Bueno, vamos a ver qué pasa en 6,46. Vamos a hacer un poco de zoom y vemos que efectivamente entre el 6,4 y el 6,5 se nota que hay una intersección entre la función exponencial, la de color verde, la que representa 0,7 a la x, y la que tiene altura constante 0,1, que es la función roja constante. Es una recta horizontal. Bueno, así que acá entre 6,4 y 6,5 efectivamente está el caso borde. Pero ¿con qué lado nos quedamos? Eso era la duda planteada con el signo de interrogación. Si hubiéramos seguido el mismo razonamiento copia y pegue de antes, teníamos que poner x mayores o iguales que ese 6,46, o sea, a la derecha. Pero notamos que a la derecha, por ejemplo el 6,5 para redondear un poco, lo que hace la función exponencial, la de color verde, la que representa 0,7 a la x, no supera en altura 0,1, sino que a la inversa, va bajando, ¿no? Y acá entonces no olvidemos que se nos pide altura mayor o igual a 0,1. Y acá tenemos altura menor o igual a 0,1. Entonces, primera observación. No son los que están a la derecha del 6,46, sino los que están a la izquierda los que nos sirven. Esto sí, si me muevo de aquí hacia la izquierda, voy a tener que la gráfica verde va a encontrarse por encima de la gráfica roja, que era eso lo que queríamos, porque la gráfica verde, la función exponencial, va a tener una altura mayor que 0,1, que era lo que queríamos, mayor o igual a 0,1. En ese punto mismo, que ahora no lo tenemos bien determinado, porque habría que ver las quizás infinitas cifras decimales que tenga después de la coma, pero va a estar por acá, entre 6,4 y 6,5. En ese punto va a ser igual la altura, y para la izquierda va a ser mayor, que era lo que queríamos, mayor o igual. Saco un poco de zoom para que se convenzan un poco más de que la función no hace más que seguir estando por encima del eje, de la recta de altura 0,1 si me voy para la izquierda del 5,46 que habíamos visto, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa, este signo estaba mal. Acá tendríamos que haber puesto menor o igual. Acá también, menor o igual. ¿Y por qué pasa esto? Y acá es donde entra el tema de que tenemos que tener presente para qué valores de la base la función logaritmo es creciente y para qué valores es decreciente. Para el caso de 0,7, la base del logaritmo es 0,7 que tomamos en ambos lados de la desigualdad, tenemos que el logaritmo es decreciente. Como la función logaritmo entonces es decreciente cuando la base es 0,7, tenemos que si un número, este número que está acá, es mayor o igual que este otro número, si tomo logaritmo de ambos lados, se va a invertir el orden, porque la función es decreciente, quiere decir que si un número, llamémosle A, es mayor o igual que otro número, llamémosle B, entonces la imagen de A va a ser menor o igual que la imagen de B. Se va a invertir el orden, es algo que hablamos en el cuestionario anterior y es algo que ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta función que es la exponencial, no es la logarítmica, pero que también es decreciente, viene bajando. Y lo que dice es que, por ejemplo, piensen acá en el 1 y el 2. Bueno, obviamente 2 es mayor que 1,
pero la imagen de 2, o sea, la altura que alcanza la función cuando x vale 2, no es mayor que la de 1. En 2 alcanza una función, una altura menor que la altura en 1, siendo que 2 es mayor que 1. O sea, se cambia eso, aumento en las x, del 1 aumento al 2, pero en las imágenes, en lo que obtengo por la función, disminuyo de esta altura a esta altura. Por lo tanto hay que invertir la desigualdad y deberíamos haber puesto esto, x menor o igual que el logaritmo en base 0,7 de 0,1, que es aproximadamente igual a 6,46. Como vimos gráficamente, los valores a la izquierda de ese 6,46 aproximado que habíamos encontrado, incluyendo el borde mismo que sin redondear es el logaritmo en base 0,7 de 0,1. La solución, por lo tanto, son todos, como dijimos, los menores o iguales a este logaritmo, y por lo tanto desde el menos infinito sirven todos hasta llegar a ese número que es el logaritmo en base 0,7 de 0,1, incluyéndolo porque pusimos menor o igual. Reitero una última vez que si tuviéramos menor exclusivamente, no menor o igual, ahí iría paréntesis curvo.